Hola, hola chicos, vamos a hablar hoy acerca de los músculos de la masticación. Pero antes, para lograr entender estos músculos es importante hablar un poco de lo que implica el proceso de la masticación. Y para ello vamos a recordar entonces a la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una articulación que se da entre la fosa mandibular del hueso temporal y el cóndilo de la mandíbula. Esta articulación es una articulación que se clasifica como articulación sinovial, que permite movimiento. Esta articulación tiene una cápsula, un disco articular, que lo vemos acá, de color amarillo y que va a acompañar siempre el movimiento del cóndilo. Observen ustedes. Esta articulación está dividida en dos compartimentos. Uno, el que ocurre del disco hacia arriba, es decir, entre el disco y la fosa mandibular, y otra, el que ocurre entre el disco y el cóndilo de la mandíbula. De esta manera, la articulación que queda en la porción superior se denomina como una articulación plana, en donde solamente el disco se desliza sobre la fosa para acompañar el movimiento del cóndilo. Y la articulación que está en la porción inferior se denomina como gínglimo, ya que permite los movimientos en condiciones naturales de apertura y cierre. En este caso de esta articulación, aquí podemos reconocer que aquí está el tubérculo articular y que en condiciones naturales la mandíbula no se puede desplazar más de esta línea. ¿Listo? Cuando la mandíbula se desplaza anterior a esta línea, hay luxación o subluxación mandibular. Por lo tanto, en nuestra apertura máxima, el cóndilo solo va a llegar hasta este punto. Esta articulación entonces nos permite hacer movimientos de apertura y cierre, movimientos de diducción, movimientos de protrusión y retracción, los que permiten en últimas generar procesos de masticación y acompañar por lo tanto procesos de deglución. Adicionalmente, la apertura o el movimiento de esta articulación temporomandibular nos permite tener procesos de fonación. Esta articulación, como todas las articulaciones del cuerpo, están estabilizadas a través de ligamentos. En este caso también presenta una cápsula articular resistente que evita que ella fácilmente se salga de su cara articular. Ubiquémonos entonces en la misma fosa mandibular, el tubérculo articular y el cóndilo de la mandíbula. Esta cápsula va a oponer resistencia ante cualquier fuerza externa que quiera separar estas caras articulares. Presenta líquido sinovial y digamos que evita que se logre luxar o subluxar como lo mencionamos anteriormente. Ojo, importante, tiene cápsula como tal y es resistente, pero eso no la limita el movimiento. Ella es una de las articulaciones más móviles del cuerpo. Adicionalmente a la cápsula, que es la parte más externa, presenta unos ligamentos que están estabilizando. Uno de ellos es el ligamento lateral, y este ligamento lateral está dividido por dos porciones, una porción transversa que la vemos aquí y una porción oblicua que la podemos ver acá. Esta porción transversa, también llamada horizontal, limita el movimiento del cóndilo hacia atrás, mientras que esta porción oblicua que vemos acá va a evitar la excesiva caída del cóndilo. Es decir, estos juntos van a permitirse mantener la articulación en los rangos de movilidad articulares normales. Cuando hacemos apertura de la cavidad oral o descenso mandibular, es importante tener en cuenta que la distancia máxima es de 25 milímetros, lo que corresponde a 3 dedos aproximadamente. Cuando abrimos o cuando hacemos una apertura oral mayor a esos 25 milímetros, podríamos estar en el riesgo de que el cóndilo esté muy en el vértice del tubérculo articular y pueda desplazarse de la parte anterior, generando en algunos casos la subluxación que hablábamos anteriormente. Adicional a estos ligamentos que están directamente relacionados con el cóndilo, tenemos otros ligamentos que ayudan a estabilizar la articulación temporomandibular. Estoy hablando del ligamento esfenomandibular, miren ustedes que va desde la espina como tal del esfenoides hasta la mandíbula, específicamente muy cerca a la língula. Y el ligamento estilomandibular que va desde el proceso estiloideo hacia la mandíbula,
específicamente hacia el ángulo de la mandíbula. Estos ligamentos adicionales van a ayudar a estabilizar la articulación y a disminuir la carga sobre la cápsula articular y los ligamentos interarticulares. Entonces, en condiciones normales, miren ustedes, podemos hacer esfuerzos de apertura de la cavidad oral de tal manera que pues no nos sobrepasemos de los 25 milímetros. En aquellos casos en los que tenemos procedimientos de tipo ontológico, en donde supera mucho tiempo con una apertura mayor al 20-25 milímetros, esto podría ir generando microlesiones, microtraumas que pues no son identificables en una primera, segunda sesión, pero que con el tiempo pueden ser algo representativos. Y en esa tercera imagen, pues definitivamente vemos un trauma directo sobre cara, donde específicamente hay desplazamiento del cóndilo de la mandíbula. Aquí ya hay un esfuerzo, digamos, de mucha carga que hace que se desplace el cóndilo, por lo tanto el disco, y que puedan generarse desgarros a nivel ligamentoso, a nivel muscular, etc. Obviamente en este tercer caso, pues estamos hablando de un trauma de muy alta energía. Miremos entonces cómo se ve la articulación temporomandibular en boca cerrada, en boca abierta y en una, digamos, pues en una resonancia como tal. Entonces miren acá, en boca cerrada el cóndilo está en su fosa con su disco, con una relación adecuada y digamos que equilibrada. Cuando hay apertura de la cavidad oral, el cóndilo se desplaza hacia anterior y justo se mantiene en el vértice, miren ustedes. ¿Listo? Cuando la apertura es mucho mayor es donde se desplaza hacia la parte anterior y volver al punto de inicio es complejo. Por esto aquí hay que hacer reducción y volverlo a traer. Si observamos esta imagen, pues podemos encontrar fácilmente las mismas características. Miren ustedes la fosa mandibular, el tubérculo articular. Acá está el tejido blando, en este caso tendríamos que estar hablando del disco, miren ustedes, y porción muscular. Y acá vemos la cabeza del cóndilo, como en este momento está desplazado un poco hacia adelante, como si estuviera iniciando la apertura oral. La relación temporomandibular nos permite hacer diferentes movimientos, como lo mencionamos anteriormente. Y todos estos movimientos asociados a procesos naturales y vitales, como lo es la alimentación, la deglución. Entonces hablamos que estos movimientos están generados a través de una mezcla o de una fusión de diferentes movimientos y por eso hablamos de unos arcos de movilidad de esta articulación. Esta articulación me permite hacer descenso mandibular. ¿Qué implica hacer descenso mandibular? Es bajar la mandíbula, lo que se conoce como apertura oral. También me permite hacer ascenso mandibular, ¿sí? El cierre de la boca. Diducción es el movimiento en desplazamiento horizontal de los dientes superiores sobre los dientes inferiores. La protrusión es llevar la mandíbula hacia adelante y la retracción es llevar la mandíbula hacia atrás. Finalmente, cuando nosotros hacemos procesos masticatorios, de manera inconsciente estamos mezclando todos estos movimientos. Por eso hay unos músculos específicos que están trabajando sobre una, dos o incluso tres de esas acciones en el mismo momento. Miremos acá, elevación, mandíbula arriba, cavidad oral cerrada, depresión, mandíbula abajo, cavidad oral abierta, protracción, mandíbula adelante, retracción, mandíbula atrás. Hablemos ahora entonces de estos músculos que nos permiten generar estos movimientos. Hablamos del músculo temporal. El músculo temporal, ubicado en la fosa temporal, es un músculo en forma de abanico. Tiene su inserción en la cara medial del proceso coronoideo, mírenlo acá, y en la parte anterior de la rama de la mandíbula. Todo esto, miren ustedes. Es un músculo que empieza ancho, termina angosto y que va a permitir el movimiento de la mandíbula, sobre todo al ascenso mandibular. Ahora seguimos con el músculo macetero. El músculo macetero tiene su origen en el borde inferior de la maxila, miren acá, y del hueso cigomático.
Este es un músculo que presenta dos vientres, un vientre más profundo y oblicuo, un vientre más superficial, y se insertan a nivel del borde inferior de la mandíbula y más específicamente en el ángulo inferior de la mandíbula. Allí, en una zona denominada tuberosidad massetérica. Este es un músculo que al contraerse por estar más posterior permite la apertura oral, es decir, el descenso mandibular. Muy bien, vamos a hacer un corte imaginario a este nivel para introducirnos acá. Y vamos a hablar ahora del músculo pterigoideo medial. Este músculo pterigoideo medial tiene su origen en una porción de la tuberosidad de la maxila y otra porción profunda a nivel de la apófisis o proceso pterigoideo de los huesos esfenoides. Sus fibras son oblicuas y se van a insertar a nivel del ángulo de la mandíbula, pero en su cara interna, en una zona denominada tuberosidad pterigoidea. Y el músculo pterigoideo lateral, aquí lo vemos, presenta dos porciones, una porción superior y una porción inferior. Su origen es en el ala mayor del hueso esfenoides y en el hueso y en el proceso pterigoideo. Y se inserta, ojo, la porción superficial en el disco articular y cápsula articular. Y la porción más inferior a nivel del cuello y de la fosita mandibular. Este es un músculo que siempre va a apoyar al proceso de la apertura y el cierre, trayéndose al disco articular hacia la parte anterior para que acompañe al cóndilo. Cuando el disco no acompaña al cóndilo, el cóndilo puede generar desplazamientos tortuosos, dificultosos, ¿sí? Y esos son los que se conocen a veces como los clics a nivel de la articulación, cuando a veces se atrapa y luego sí sale. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y quién le apoya este proceso? Pues le apoya la porción superior del músculo pterigoideo lateral. Entonces tenemos acá, en esta imagen nos permitimos identificar ante cada movimiento qué músculos participan. Entonces tenemos que la protrusión la hace el pterigoideo lateral asistido por el pterigoideo medial, que la retracción la hace las fibras del temporal, las fibras posteriores del temporal, el macetero y unos músculos del cuello que se denominan genioideos y digástricos. La elevación la ayuda el temporal, el macetero y el pterigoideo medial. Y el descenso o la depresión, pues la ayudan el digástrico, el genioideo, el miloioideo, pero también las fibras más posteriores de el músculo macetero. Ojo con esto. Como son músculos que tienen unos espacios de inserción tan amplios, pues dependiendo de las fibras que se contraigan pueden ayudar o al cierre o al ascenso o al descenso o a la retracción. Por eso les decía anteriormente que podrían participar uno o dos músculos por cada una de las acciones. Estos músculos están irrigados en términos generales por la arteria maxilar. Específicamente, entonces, si nos vamos a la parte más profunda de la articulación, tenemos la auricular profunda, la timpánica anterior, la alveolar inferior un poco descendiendo ya para introducirse por el foramen mandibular e ir a cada uno de los dientes. Encontramos la arteria mental, que es la rama terminal, o mentoniana, que es la rama terminal de las alveolares. Encontramos también la arteria meningia media, que la vemos aquí ascendiendo y dando la inervación hacia la parte del temporal, la macetérica, que va hacia el músculo macetero. Encontramos también las temporales profundas, que ayudan también hacia la inervación del temporal. Y hablamos también de esas últimas ramas pterigoideas, que son las que van a dar la irrigación a los músculos profundos, que son los pterigoideos lateral y medial. Podemos observar también como ramas terminales un poco de esa arteria denominada arteria maxilar, como la arteria alveolar superior va a ir hacia cada uno de los dientes superiores y como la infraorbitaria se continúa para salir por el foramen infraorbitario
hacia la cara específicamente. Para el drenaje es un poco más sencillo, lo hacen a través de un plexo denominado el plexo pterigomaxilar. Este plexo está recogiendo sangre venosa de toda la cara, tanto superficial como profunda, y es enviada esa sangre venosa a través de la vena maxilar hacia la vena retromandibular, que está recogiendo sangre que viene desde la temporal superficial. Estas van a desplazar la sangre venosa hacia la parte posterior, específicamente hacia una arteria que se llama, una vena denominada la vena yugular externa. Y la inervación, aquí es importante tener en cuenta que la inervación de estos músculos de la masticación está dada por un nervio denominado nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio clasificado como mixto, ya que tiene componentes sensitivos y motores. Este es un nervio que presenta un ganglio, este ganglio que se llama el ganglio trigeminal. Aquí podemos observar sus tres ramas, pues se llama trigémino. La primera rama de ellos es la rama oftálmica, que va a ir hacia la parte del ojo específicamente para dar la inervación sensitiva de la zona. Va a dar un ramo maxilar o una división maxilar. Esta división va a ir a dar la inervación sensitiva de el tercio medio de la cara. Adicionalmente, pues da unos nervios que son los nervios alveolares superiores que van a ir a dar la inervación a cada uno de los dientes. Y esto sensitivamente también da inervación a la mucosa de los senos paranasales, a la mucosa nasal. Y vemos esta última rama, que es la rama mandibular, que es la única de las tres ramas que realmente es mixta, presenta un componente sensitivo para el tercio inferior de la cara a través del nervio mentoniano, que es el ramo terminal. Pero también da al alveolar inferior, que va a ir a dar la irrigación a todos los dientes inferiores, y da un ramo motor, que son los ramos musculares, que va a ir a cada uno de los músculos de la masticación. Por este componente específicamente del ramo mandibular del trigémino es que se determina que el nervio trigémino es un nervio mixto. Para que recordemos un poco, observen ustedes cómo la rama maxilar atraviesa el foramen redondo, mientras que la rama mandibular atraviesa el foramen oval. Bueno, chicos, con esto entonces terminamos los músculos de la masticación. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.